Listo. Can you see the whiteboard? ¿Se ve el whiteboard? Yes, I can see. Perfecto. Entonces yo te conté esa metáfora de mi papá y sus hijos. ¿Sí? Yeah, yeah. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente. Present simple. Mira, el present simple se dividía en dos. ¿Te acuerdas que era el present simple para quién? Para el verbo to be cuando trabaje con el verbo ser o estar. Y el otro era para todos los verbos del mundo. Yes. All the verbs. Luego, ¿qué más vimos? De que aquí el presente simple le pasaba reglas gramaticales. Y aquí a todos los verbos usaban reglas gramaticales, ¿verdad? Listo. Sí. Entonces empezamos. Primero, para crear una oración, ¿qué necesitaba? El subject, el verb, el object, el complement. Así de simple, como veníamos haciendo. Tenía aquí I, you, we, they, he, she, it. Y luego tenía que poner un verbo, como ejemplo, play, watch, fix, look, sleep, rain, go. Ya está. Y por último tenía que agregar un complemento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora, cuando trabaje con todos los verbos, yo tengo que usar reglas gramaticales. Acuérdate que aquí no tengo estas reglas gramaticales, sino que copiaba lo mismo. A ver, voy a copiar lo mismo para que notes la diferencia. Mira, aquí yo solamente trabajaba con el verbo be, ¿te acuerdas? Sí. ¿Sí? Ya, pero ¿qué decía la regla del be? Su propia regla decía, no, yo no quiero ser be, sino tengo que trabajar con am, con ar, con ar, con ar, con is y con is, ¿verdad? Yes. Listo, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay reglas gramaticales. Entonces, ¿cuáles son esas reglas gramaticales? Fáciles. Dice así, solo usa estas reglas cuando trabajes con he, con she y con it. Solamente con ellos. Repito, solamente usa las reglas cuando trabajes con he, con she y con it. ¿Vale? Okay. Entonces, por ejemplo, aquí este play usa la regla. No, 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 no. Pero estos tres usarán regla. Sí. Sí. Ahora, profe, ¿pero qué reglas voy a usar? Regla número 1. A cualquier verbo que tú veas al costado de un he, un she, un it, agrégale una S. Por ejemplo, aquí le agregaría una S o no. ¿Qué opinas? Al primero, sleep. Flip. Y le agrego S, le agrego S y le agrego S. Siguiente regla, regla número 2. Me dice que si el verbo termina en consonante más Y, quiere que borre la Y y que le agregue IES. Por ejemplo, yo tengo I study. ¿Cómo sería con he study? ¿Sería así he study? No. No. Borro y le pongo IES. ¿Se entendió? Yes. Listo. Regla número 3. Si el verbo termina en X, SH, CH, O, Z, SS o incluso la S, agrégale ES. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con go. Go termina en O, ¿cierto? Le agrego ES. ¿Se entendió? Sí. Y la última regla me dice que si voy a trabajar con el verbo have, que voy a tener que usar has. Y esas son las 4 reglas. Ya no hay más reglas. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Sí. Está bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? Vamos a practicar un poquito. A ver, un segundo. Ok, nos quedamos aquí. Present simple, he, she, it. Aquí, ¿cómo sería con start? ¿Qué regla sería? One, two, or three, or four. Repito, Wow. la primera le sumo la S,
La segunda regla le pongo ES. La tercera regla le pongo IES. Y la cuarta regla quiere decir que pasa de have a has. ¿Qué regla sería? Primero. La primera, entonces sería starts. Ya lo tengo. The wash, ¿qué regla sería? Segundo. Segunda, washes. A ver, tú pronuncia, ¿cómo sería aquí? Go. Goes, B, letter B. La cuarta, watch. A, B or C, ¿cuál sería? B. B. Have, A, B or C. Sí. Have. Sí, muy bien. Study, A, B or C. Sí. Study. B, Sí. C. Bien, C. A, B or C, play. A. Place. Plays, muy bien. Profesor, una consulta, pero si termina en Y, ¿no debería agregarle la I? No, repito, solamente funciona con una consonante y una Y. Aquí la A es una vocal, por esa razón es la S. Next. ¿Cuál sería? ¿Uno, dos o tres? Dos. Dos. Das. Get. La primera. La Get. primera, gets. Aquí. Brushes. Brushes, brushes. Aquí. Walks. Walks. Nos quedan teach. mm, Teaches. Letter Teaches. B. Letter B. Letter A. Loves. Loves. Letter A. Y la última, sleep. Letter A. Sleeps. La Sleeps. primera. Sleeps. Sleeps. Perfect. Excelente trabajo. Siguiente. Nos vamos aquí. Pregunta, Elder. ¿Estas reglas se usan para todos los pronombres cuando trabaje con todos los pronombres o solamente con algunos? Solo con el he, she, Y and el let. it, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a rememorar algunas cositas. Preguntas para ti, Elmer. ¿Cuántos tiempos existen en el idioma inglés? Tres tiempos. Tres. ¿Cuáles serán el presente, Present, el past, pasado future. y el futuro? Entonces, para que tú ya te concentres, presente lo que hablo ahorita, pasado lo que pasó y futuro lo que pasará. Muy bien. Esto de aquí es el universo del inglés. En el universo del inglés existe una regla universal. ¿Te acuerdas? Cuando, Eh, cuando tenga un auxiliar, no uso Regla. reglas. Pregunta, ¿esto funciona para todos o solamente para el pasado o de repente para el presente? ¿Para quién funciona esto? Todos. Para todos. Pregunta, el presente acabamos de ver que tiene algo llamado presente simple. ¿Esto de acá funcionará también para el presente simple? Para todos los derivados de cada Ya signo. lo tenemos. Genial. Siguiente, entonces ya hemos aprendido la forma afirmativa, mira, las reglas. Voy a borrar esto. Pregunta. Aquí, este que dice is, ¿esto también usarán las reglas? Si estoy trabajando con he, con she y con it. ¿Usarán estas reglas o no? ¿Qué opinas, Elder? ¿Estas de aquí usarán reglas también si estoy trabajando con he, con she? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué no, profesor? Porque claramente el presente simple, ¿te acuerdas que le pasa a las reglas? Solamente a todos los verbos, a excepción del verbo to be. El verbo to be creó sus propias reglas. Reglas. Muy bien, ya la tienes allí. Ahora, vamos a ver la forma negativa. Profe, ¿cómo es la negativa? Ahorita te vas a sorprender. La negativa me dice que primero ponga el subject, luego que le agregue un auxiliar. Mira, le agrego un auxiliar, el not, el verbo, el objeto y complemento. Analizando nada más la estructura de la forma en la que se escriben oraciones, te voy a hacer una pregunta. Elmer, ¿la forma negativa, crees tú que usará reglas o no? ¿Usará Mm, reglas o no? Por ejemplo, mira, voy a poner
I, you, we, they, he, she, it. Y por ejemplo, aquí voy a trabajar con un verbo play y voy a trabajar con she o con he. Pregunta, ¿usaré reglas como la S, por ejemplo? ¿Sí o no? Sí. Regresemos un poquito. Tenemos el tiempo presente, pasado y futuro. Todas están dentro de este universo, que es el universo del inglés. Existe una regla universal que es cuando tengas un auxiliar, nunca uso reglas. Esto funciona en el presente, en el pasado y en el futuro, y en sus variaciones como en el presente simple. Ahorita nos encontramos en el presente simple. ¿Y acá qué cosa tengo? Auxiliar. Pregunta, ¿usaré reglas o no? No. No, ¿por qué? Porque tengo auxiliar. Ya lo tienes. Tú te has respondido. ¿Quedó claro? Yes, yes. Okay. Ahora, profe, ¿cuáles son los auxiliares? Ah, tenemos que aprendernos. El auxiliar del I es el do, el do, el do, el do. Y del auxiliar del he es she, el das, el das. Profesor, ¿qué significa auxiliar? Esta palabra auxiliar es como un ayudín, un comodín. Cuando tú tienes auxiliar, te liberas de tener que recordar las reglas. ¿Tienen algún significado? No. Los auxiliares carecen de significancia, de significado. O sea, no tienen significado. Profe, ¿para qué se ponen? Como su nombre lo dice, auxiliar te ayuda a olvidarte de las reglas. Luego le agrego el not. Y por último le agrego un verbo, por ejemplo, play. Para todos trabajan play. Aquí te olvidas de las reglas. ¿Se ha entendido? Sí. Perfecto. En el idioma inglés nosotros tenemos una oración. Olvídate ahora afirmativo o negativo. Imagínate que tú quieras decir, yo hago, yo hago tareas. Yo hago tareas. Hacer tareas en inglés, ¿cómo se diría? I, Do. I do Home. tasks o homeworks. I do homework. Homeworks. ¿Se entendió, no? I do homeworks. ¿Cómo sería? Ella hace tareas. She does homework. She Homework. does homeworks. Profesor, ¿por qué pone she does homeworks? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con she y tengo que usar reglas, ¿cierto? Sí. Y le agrego eso. ¿Qué significa? ¿Qué cosa es acá el do? Sujeto, verbo, objeto, complemento. ¿Qué cosa es? Auxiliar. ¿Aquí es auxiliar Mm, o es el ok. verbo? Significa Verbo. ser. Verbo. 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 ¿Aquí qué significa este das? Verbo, ¿sí o no? Verbo. Muy bien. Hacemos un apartado. ¿Cómo se dice en inglés? Yo no hago tareas. Ah, I. Luego del sujeto, ¿qué va? el auxiliar do. El do. Luego, ¿qué va? El not, ¿sí o no? I don't know. I do not. Ahora, ¿cómo se dice hacer tareas? I don't know. Do the Do. homework. Ya lo tienes. Pregunta. ¿Este do qué cosa es? Auxiliar. Auxiliar. Pregunta, ¿tiene significado? No. No. Solamente es el auxiliar. ¿Este do qué cosa es? Verb. Verbo. ¿Y qué significa? Hacer. Verb. Se ven igual, sí, pero una cumple el rol de auxiliar y el otro es el do, que significa hacer. Por consiguiente, ¿cómo se diría ella no hace tareas? She doesn't. Y she does, sigue el proceso. She does not. She She does. does not Ahora, ¿qué más? She does not do the homework. do the homework. Profesor, ¿por qué no le agrega la ES si estoy trabajando con she? Porque tienes aquí un auxiliar. Y de acuerdo a la regla universal que dice que si tengo auxiliares, nunca uso reglas. ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Sí? Sí. Está Vamos a... bien. Dime. Sí, está todo bien. Practiquemos. Practiquemos. Negative. Empezamos. Aquí, that ahora. La contracción del das con el not es doesn't. Y la contracción del do con el dot
con el not es don't. O sea, para no decir does not, digo don't or doesn't. ¿Ok? Okay. Listo. That, ¿con qué iría? That doesn't o that don't? That doesn't. Doesn't. Daisy, doesn't or don't? Doesn't. Doesn't. Susie, doesn't or don't? Doesn't. Grandpa, doesn't or don't? Doesn't. People, doesn't or don't? Don't. Don't. The girls, doesn't or don't? Don't. Don't. Muy bien, porque lo reemplaza they. The boys, doesn't or don't? Don't. Don't. Peter, doesn't or don't? Doesn't. Doesn't. My friends, Don't. don't. We don't. Let's check. Amazing. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Continuemos. Para hacer preguntas, ahora iniciamos con el auxiliar. Luego el subject, el verbo. Pregunta, ¿este verbo usará reglas para he, she, elder? ¿Qué opinas? No, no sé. No. ¿Por qué? Porque tengo el Auxiliar. auxiliar. Así de simple. Y esto te va a ayudar muchísimo porque todas las oraciones que vamos a ver más adelante, si ves auxiliar, te olvida de las reglas. Entonces acá tengo tú y tengo das. Acá tengo mi are, you, we, they. Y abajo tengo mi he, she, it. Mi verbo, play, soccer. Súper fácil. ¿Cómo se responde? Yes. Mi sujeto con él, con su auxiliar. O no, mi sujeto con el auxiliar en negativo y en contracción. Repito, el auxiliar en negativo y en contracción. ¿Cómo es eso? Yo te pregunto, ¿does she play soccer? Y tú me respondes, yes, she does, or no, she doesn't. Pregunta, Elder, si yo te digo, are you a teacher? ¿Cómo me respondías? No, I do. No, Don't. I'm, Don't. no, I'm do, No, I I'm not. not, or yes, I am. yes, I am. Ah, pero si yo te pregunto, do you work? Tú me respondes, yes, I do, and no, I don't. Recuerda que esto es parte del verbo to be, no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver hoy día. ¿Ok? No. Okay. Una pregunta que siempre me hacen es, profesor, ¿se podrá hacer lo siguiente? En lugar de decir she doesn't, puedo decir no, she does not. O por ejemplo decir no, I am not. Or no, I do not. Déjame decirte que sí, puedes responder de esta manera. No pasa nada. Profe, ¿y entonces por qué ustedes o en las academias siempre enseñan de esta manera? Ah, ¿por qué? En la vida real, cuando tú contestas de esta forma, así separada, diciendo palabra por palabra, puede sonar un poco tajante, puede sonar un poco prepotente algunas veces o se puede mal interpretar. Siempre el negativo, en la contracción, no se toma de mala forma. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿Are you a teacher? Tú te pregunto, ¿eres profesor? Y tú me dices, no, I'm not. Y lo tomo de buena manera, no, not. Pero de repente me dices, no, I am not. Parece que dijeses, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, cuando tú lo digas de forma long form, tienes que tener mucho cuidado en cómo lo dices. Okay. Se puede decir, sí, no, I'm not, y lo dices genial, pero normalmente tienes que cuidar la forma en que lo digas porque se puede tomar mal. ¿Ok? Okay. Listo, vamos a practicar. Te voy a mandar un enlace. One second. Ok, in the chat box you have a link. En el chat tienes un enlace. Ya puedes compartir tu pantalla y empieza a desarrollar. Okay.
Okay, you can sure? Yes, Okay. sure. Dale play. Carlos is very excited. Ujú. Okay, that was perfect. ¿Te fue fácil? Yes. Continuamos. ¿Deseas repasar un poco más? Sí, está bien. It's okay. Podemos continuar. Perfecto. Siguiente tema antes de iniciar con la nueva lección. Empecemos. Ok, Elder, veamos el siguiente ejemplo. Ahora, en la siguiente oración, por ejemplo, me gusta el helado. ¿Cuántos verbos crees que hay aquí? ¿Uno o dos? ¿O tres o cuatro? Okay. Eh, Me gusta el helado. ¿Cuántas acciones hay? Una. En la siguiente oración, quiero un helado. ¿Cuántos verbos hay? Uno. Uno igual. El siguiente, me gusta comer helado. ¿Cuántos verbos hay? Dos. Dos. ¿Cuál es el principal? ¿El me gusta o el comer? Comer. El me gusta, porque va primero. Okay. ¿Ok? Y en el siguiente, quiero, quiero dormir. ¿Cuántos verbos hay? Hay dos. ¿Cuál es el principal? Quiero. Quiero. Entonces, lo que normalmente nosotros pensaríamos es algo así, mira. I like ice cream. Aquí, ¿cómo sería? Ah, fácil. I like eat ice cream, ¿cierto? Igualito aquí. Quiero un helado. I want an ice cream. Aquí sería quiero dormir. I want sleep, ¿verdad? Y si trabajase, por ejemplo, con she, aquí, mira, ¿qué haría, por ejemplo? Trabajo con she. ¿Qué le agrego? S. Igual. She wants sleep. Si de repente lo digo en negativo, aquí pongo I don't like eat ice cream, ¿cierto? Yes. Muy bien. Entonces, pasa lo siguiente. En el idioma inglés, cuando tú quieres unir verbos, dos, tres o cuatro, tú tienes que fijarte a qué grupo pertenece. ¿Cómo es eso, profesor? Los verbos se dividen en dos grupos. En los verbos que se unen con otros verbos, así mira, verbs, pero utilizan una palabra intermediaria, como el tú. Y hay otros verbos que se unen normales, pero al verbo le agregan ing. ¿Cómo es eso, profesor?
tienes que aprenderte de que un verbo cuando se une con otro verbo hay dos rutas, la ruta del tú o la ruta del ing. Tienes que memorizártelo, pero poco a poco. El día de hoy aprenderemos tres. Aprenderemos el want, aprenderemos el decide y aprenderemos el need. Y con ing tenemos el like, el love y el hate. Por ejemplo, yo quiero decir, yo quiero dormir, digo, I want to sleep. Yo no voy a decir I want sleep. Si fuera con she, sería, por ejemplo, she doesn't want to sleep. ¿Te das cuenta? Ok, ok. Tengo que agregarle el to. Digo, de repente, they need to work. Ellos necesitan trabajar. They need to work. ¿Y cómo sería con lo demás? Por ejemplo, I like eat, pero le agrego ing, eating. Eating. I love sleep. ¿Qué le agrego? ing. I hate trabajar, es work. Le agrego ing. Profesor, ¿y cuántos verbos son? Son bastantes y son regulares. Pero poco a poco vas aprendiendo. Hoy apréndete solamente tres. El querer, el decidir, el necesitar. El gustar, amar y el odiar siempre van con otro. ¿Ok? Porque en este punto solamente me queda memorizarlo nada más, no hay otra, no hay Y una regla. queda claro, queda practicar para memorizarlo. Va a ver tantas veces lo vas a usar que se te queda. Tantas veces lo vas a ver aquí en ejercicios que se te va a quedar. ¿Ok? O te sientas y te lo memorizas. ¿Ok? Want, need y decide. Pero la forma más práctica es cuando lo ves en ejercicios, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Ok, Perfecto. Entonces aquí está, estos tres. ¿Preguntas, dudas? Si quieres te doy más. Por ejemplo, acá tenemos el avoid. El avoid viene a ser evitar. Avoid, evitar. Otro que podría ser es finish. Finish. Por ejemplo, ¿cómo dirías? Ella termina de trabajar. She, ¿qué más? finish working. Finish, ¿estás seguro? Finish. Ok, ok, ok. Ah, ya terminó. She ¿Te acuerdas? Finishes, ¿te acuerdas? finishes She finishes work work, working. y ella termina de trabajar. ¿Qué te pareció? Sencillo, ¿verdad? Listo. Preguntitas, ahora sí continuamos. Sí, puedo continuar. Ujú. Si tienes Listo. un ejercicio para practicar, Vale, vale. Vale, vale. Vale. Hoy te quería presentar estos pocos, pero si quieres continuamos un poquito más. Aquí está. A ver, un segundito. Acá está. World. A ver, te voy a presentar algunos más. Listo. Ok, empecemos. Voy a compartir mi pantalla. Por ejemplo, el loves. Mira, ella le encanta. ¿Cómo sería? She loves to wake up. She loves waking up. She loves wake up. She loves wakes up. O she loves woke up. ¿Cuál crees que sea? She loves waking up. Ah, la vez, ya te diste cuenta. Like, they like to eat, they like to eat, they like eats, they like eating, or they like eat. They like eating pasta. Eating, ya la tienes. I hate. Mm, I hate sleeping late. Sleeping, perfect. Prefer, mira, el verbo preferir. Prefer. He prefers watching movies on my cell phone. Ok, prefer to watch. Prefer trabaja con tú, preferir va con tú. No. Ok, prefer va con tú.
Start. Start puede ir con cualquiera. Es start to study or start studying. ¿Ok? El start va con cualquiera. El can afford. El afford significa solventar. Por ejemplo, ella no puede solventar. To buy. Buy a new home. Comprar. Ella no puede solventar comprar una casa. Entonces, esto, choose. ¿Choose con quién? Choose tú. Tienes que aprendértelos, ¿ok? Yo te voy a pasar una lista con esos para que los vayas practicando. ¿Te parece? Genial. Pasarte una lista, a ver. A ver, a ver. Ok, it's here. Ya te lo comparto. Ok, en tu chat te lo voy a enviar y te voy a explicar más o menos cómo funciona. Recuerda que no es, por ahora, no es tan demandante que te aprendas todo, sino los tres que te compartí. Está en tu chat de Zoom. Ya, gracias. Ahí te voy a Tengo. explicar. Ahí te explico. Voy a abrir. Ok. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Listo. Aquí en la parte de la izquierda están todos los verbos que se les tiene que agregar ing. Por ejemplo, admitir, matar. Si matar, ¿cómo se dice matar? Kill, ¿cierto? Le agrego ing a todos. Advice killing, me aconsejó matar. Me permitió matar. Anticipate, y así a todos. Ok. Matar, omitir, matar, permitir, matar, posponer, matar. En cambio, aquí, por ejemplo, necesito matar. Aquí tiene que ser to kill. ¿Ok? Ok. Plan to kill, planea matar, intenta matar, pretende matar, le importa matar, no puede esperar matar. ¿Se entendió? Sí, está claro. Lo único que tendrías que hacer es buscar el significado. Pero por ahora solamente los que te he mandado. ¿Ok? Ok. Listo. Ahora sí, comencemos. Hoy preparé una lección. Eh, a ver, dame un segundito. Acá está. Vamos a ver aquí unas palabras que están relacionadas a tu ámbito de trabajo y vamos a poder empezar a crear palabras, para crear oraciones. Tan, 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 tan. Listo, ¿se ve en pantalla? Sí. Perfecto. Comencemos. La primera palabra que probablemente ya conozca es user story. Please read the description. Léeme la descripción. Read. User story. A brief description of a feature or requirements from a user perspective. Example, as a registered user, I wanna be able to reset my password so that I can regain access to my account. Perfecto. Ok, primer truco. Cuando tú veas una S en cualquier palabra, la S es desinflarte. Mira. Story. Story. Inténtalo. Story. Ya la tienes. Entonces, el user story es a brief. Brief viene a ser breve. ¿Ok? A breve, una breve, ¿qué cosa? Description, truco. Después de la T, cuando tengas una IO, o después de la T, cuando tengas una IA, esta T se pronuncia como si fuera lo siguiente. Sh. Por ejemplo, ¿cómo se dirá creación? Create. Creation. Ah. ¿Cómo se dirá egipcio? Egyptian. ¿Te diste E- cuenta?
Oh, Imaginación. imagination. Imaginate. Imagination. ¿Cómo se dice descripción? Description. Description. Ahora, veamos aquí. Dice qué cosa es. Es una breve descripción de qué es un... Ahora, truco. En inglés, cuando veas ture, este ture se pronuncia como si fuera chair. Por ejemplo, ¿cómo se dice característica un fee? Chair. ¿Cómo se dirá cultura? Culture. Culture. ¿Cómo será buitre? Val. Culture. Vulture. ¿Escultura? Sculpture. ¿Te diste cuenta? Yes. Perfecto. Entonces it's a brief description of a feature or requirement. ¿Qué es un requirement? Una solicitud, un requerimiento. Un requerimiento. ¿Cómo se pronuncia? Requirement. From a user's perspective. Ah, ¿sabes por qué va el apóstrofe y la S? No. Perfecto, yo te enseño. Vamos ahí aprendiendo. Ok, en el idioma inglés, nosotros cuando queremos indicar a quién le pertenece algo, utilizamos lo siguiente, mira. La fiesta de Elder. ¿Cómo seguirá la fiesta de Elder en inglés? Fácil. Pongo primero al dueño, luego le pongo el apóstrofe con la S y aquí pongo el objeto. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí, ¿quién es el dueño en la fiesta de Elder? Elder. ¿Qué le pongo ahora? El apóstrofe con la S. Ahora, ¿de quién es dueño Elder? De Party. Party. ¿Se entendió? Yes. Listo. Ahora, profesor, ¿en qué se diferencia de the party of Elder? ¿En qué? En que regularmente los nativos utilizan esto para seres vivos. Y lo de aquí lo usan para seres no vivos, como por ejemplo, la puerta del carro. ¿Cómo sería la puerta del carro? The door The car. of the car. Aquí no voy a decir car's door. ¿Por qué? Porque no es un ser vivo. ¿Se entendió? No. Yes. Muy bien. No confundirte con él. Por ejemplo, ¿te acuerdas que yo digo, he is a teacher? ¿Cuál es la contracción de he con is? Is. He is a teacher. No confundirte porque también yo podré decir elders a teacher. Y este elders a teacher viene a ser de elder is. Recuerda que también se puede unir con los nombres. No, okay, okay. Por ejemplo, digo, Mary's a doctor. Mary is a doctor. So Ahora, no. profe, ¿y cómo voy a diferenciarlo? Por contexto. Nadie te va a decir lo siguiente. Elder is party. ¿Qué significa elder es fiesta? ¿Tiene sentido? No. No. Por lógica, se traduce como la fiesta de elder. Es la única. Por contexto, tú vas a poder interpretar lo que te quieren decir. Okay. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Any questions? No, right? No. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué más? ¿Qué pasaría si digo la fiesta de Carlos? Ah, la fiesta de Carlos. ¿Cómo sería? Carlos, apóstrofe S, party. Party. Pero nos damos cuenta de que Carlos ya termina con S, ¿sí o no? Sería Carlos es. Carlos es party. Cuando Carlos o la palabra ya termina con S, lo que puedo hacer es omitir. Carlos party. ¿Ok? Okay. Mira aquí. La fiesta de mis hermanas. Siguiendo la misma lógica, ¿cómo sería? My sisters, apóstrofe S Sí. es party, or Party. my sisters party. Party. ¿Verdad? Okay. Esto de aquí está totalmente. Puedes escoger el que a ti te dé la gana, el que a ti te guste. Carlos es party o Carlos party. Ahora, ¿en qué se diferencia Carlos de my sister? En que Carlos es un sustantivo
propio, ¿verdad? Sustantivo propio a lo que te identifica. Y este es un sustantivo común, ¿verdad? Claro. Listo. Todo lo que son sustantivos propios, nombres, apellidos, nombres de ciudades, nombres de países, ¿ok? Esos sustantivos propios. Y comunes, silla, hermana, mesa, esos son sustantivos comunes. Ahora, ¿en qué se diferencian? Repito, sustantivo propio. Cuando tengas un sustantivo propio, puedes escoger el que a ti te dé la gana, el que tú quieras. Le agrego la S o se la quito. No me importa, siempre y cuando termine con S. Pero, ¿qué pasa aquí? Cuando es un sustantivo común, siempre vas a escoger esta versión. Siempre. Esta versión no la usamos. ¿Se ha entendido? Sí. Ujú. Pero cuando es propio, Pepito, Juanito, Luis, por ejemplo, Luis, Alexandras, no sé, Carlos, todos los que terminen en S, que sean propios, tienen dos versiones. Pero todos los demás, que son sustantivos comunes, trabajan con la segunda versión, donde se le omite la S. ¿Se ha entendido? Sí. Perfecto. ¿Estás copiando? ¿Deseas que continúe? Sí, yo le tomé captura ya. Continuemos. Entonces aquí tenemos acá, dice aquí, una breve descripción que era feature. ¿Te acuerdas que era feature? Truco. Una carac, Característica. una característica. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Requirement. Requirement. ¿De quién? Mira, users perspective. ¿De dónde voy a obtener esta breve descripción de una característica o requerimiento? ¿De un o de una? Usuario. ¿De una qué? ¿De una perspectiva de quién? Guía del usuario. Del usuario. A eso le llamamos user Perspective. story. ¿Se ha No. entendido? Sí. Perfecto, perfecto. Aquí tenemos la palabra I want. Mira, want cuando se quiere unir con un verbo, en este caso el verbo to be, ¿qué utiliza? El to, ¿sí o no? Yes. ¿Ah? I want to. Mira, el be able significa ser capaz y también utiliza el to. Reset, ¿qué significa reset? Recepción. Resetear mi contraseña. So that, ¿qué significa so that? De repente lo puedes usar más adelante. So that es decir, yo pueda regain access. ¿Qué significa regain access? ¿En ideas? Regain. Mm, regain. Recuperar. Recuperar el acceso ¿a dónde? A mi cuenta. Ah, Account, cuenta. Account. account. ¿Preguntas? ¿Alguna duda sobre alguna palabra? ¿Algo que no conozcas para seguir avanzando? Ya sabemos que es un user story. Sí, tengo una en cuanto a la pronunciación, la parte de la tercera línea que dice I want to be able, entendí que want to se pronuncia como wanna, I wanna be able, Ah, aplicando los trucos. Excelente. Claro que sí. Tú puedes decir, borro esto, digo, I wanna be able, or I want to be able. No hay ningún okay, problema. El wanna be able lo puedes pronunciar porque suena más natural, ¿no? Well, I wanna be able to reset my password. Sí, está correcto. Cualquiera de las dos. Pero la que usaste ahorita, wanna, uf, buenazo. ¿Alguna otra okay. consulta? Sí, puedes volver a repetir la última que dice so that, So that, so that, so that. El significado o la pronunciación. significado. Significado, por lo que, podemos decir por lo que, Okay, está todo bien, pues. Ya lo de tengo. modo que, de modo que, aquí, so that, lo traduzco como, de modo que, por ejemplo, como un usuario registrado, quiero ser capaz de resetear mi contraseña de modo que pueda obtener acceso a mi cuenta. ¿Te das cuenta? Mira, eso es un user story. ¿Ok? Okay, okay. As significa como. As como. Como un usuario registrado, quiero ser capaz de resetear mi contraseña password de modo que yo pueda, que era regain, Recuperar. recuperar o recobrar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo dirías lo siguiente?
Ella quiere recuperar su trabajo. She wants regain. She wants regain or she. Ah, mira. Pero tengo dos verbos. Lo puedo dejar así, el wants. ¿Con qué se une? ¿Con ing o con el to? Okay. She wants to regain her work. Her job. Recuerda que work es un verbo que es trabajar. Pero job es el trabajo. Sustantivo. ¿Ok? Okay. ¿Cómo dirías lo siguiente? Yo quiero hablar inglés de modo que me pueda comunicar. I want to speak English so that I can communicate. Communicate. Fácil, ¿verdad? Yes. Perfecto. Next, sigamos con otra palabrita. Ya sabemos que es user story, sabemos que es feature, sabemos que es requirement. ¿Ok? A ver, ¿cómo dirías lo siguiente? Necesito completar algunos requisitos en inglés. I need to complete any requirements. Ok, some requirements. Luego vemos eso, requirements. Ok, ya nos faltaría plurales también. Plurales. Vamos a avanzar un poco más. Siguiente, tenemos el backlog grooming. ¿Qué cosa es backlog grooming? Please, read the description. Okay. A process of reviewing, prioritizing, and refining items in the product backlog. Example, during backlog grooming, the team assessed upcoming user stories and decided which ones to focus on next. Which one to focus on next. Aprenderemos otro verbo. Ok, vamos a ver aquí. Listo. Entonces, hasta ahora hemos aprendido que hay verbos que cuando se juntan con otros, se puede hacer con el to o con el ing, ¿verdad? Yes. Ok. Ahora vamos a aprender lo siguiente. En el idioma inglés hay ciertos verbos que van seguidos de ciertas preposiciones. Y también tenemos ciertos adjetivos que van seguidos de ciertas preposiciones. Pero la pregunta es, ¿qué son las preposiciones? ¿Verdad? En inglés tenemos varias preposiciones. Tenemos las preposiciones in, on, at, about, across, up, down, to, forward, into, above, y así. Tenemos un montón de preposiciones. ¿Hasta aquí se ha entendido? Sí. Perfecto. Estas preposiciones van a acompañar a ciertos verbos. Mira, los acompañan. Y también los van a acompañar a ciertos adjetivos. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, si tú dirías, yo estoy loco por ti, tu cerebro automáticamente dice lo siguiente. I am crazy for you, ¿verdad? Yes. Déjame decirte que dice aquí, ciertos adjetivos van seguidas de ciertas preposiciones. Puede sonar muy natural decir I am crazy for you, pero déjame decirte que el crazy no trabaja con for. El crazy ha hecho un trato, ha hecho un pacto y trabaja con nuestro querido about. ¿Y cómo se traduce? Profesor, pero yo he buscado el significado de about
Y about significa sobre o acerca de. No importa. El crazy trabaja con el about. Se traduce como estoy loco por ti. ¿Se entendió? Sí. Yes, yes. Profesor, pero no le queda mejor. Es que así es el inglés. Tenemos que asimilar, aceptar nada más. ¿Ok? Siguiente. No. Por ejemplo, interesado. Aquí te voy a escribir los adjetivos que trabajan con ciertas preposiciones, solamente los más conocidos. ¿Ok? Crazy about, happy with, worry about. Los relacionados a tu ambiente. Worry about, interesting, good at. Worried about. Ok, ahí van 4. Ahora vamos a ver verbos. Tenemos el look at, listen to. Tenemos el focus on. Tenemos look at, listen to, focus on, talk to. Tenemos el talk with, speak to, go with. Listo. Aquí están los más conocidos que vamos a ver por el momento. Más adelante aprenderemos más. Por ejemplo, el look at, por ejemplo, yo te digo, yo miro la ventana. Lo que normalmente tú piensas es, I look the window, ¿verdad? Yes. Pero no. Han hecho un pacto. El look trabaja con el at y toda la vida lo va a acompañar. Toda la vida lo va a acompañar. ¿Ok? Por Okay. ejemplo, ¿cómo dirías? Ella, ella escucha ella escucha la radio. ¿Cómo sería ella escucha la radio? You listen She listens, le agrego la S. The radio, ¿será the radio? to the radio. Tú, the radio. ¿Por qué? Porque listen ha hecho un pacto y también trabaja con el tú. Entonces, ¿a qué voy? Siempre que utilices este verbo, vas a tener que utilizar la preposición. Son como hermanitos, siempre lo va a acompañar. Okay. A menos que tú uses el verbo solito, ¿no? De repente digo, I speak. I speak significa yo hablo, correcto. Pero si digo yo hablo contigo, ¿cómo sería? I speak to. I speak You. to. Tengo que agregarle sí o sí. Si lo digo solito, queda. Si lo digo con otra cosa, tengo que agregarle. ¿Quedó claro? Está claro. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que te parezca, algo? ¿Cómo podría decir, por ejemplo, eh, estoy casado eh, con Fiorella? I am married to. Married to. Married to. Okay. Married. Nuestro cerebro dice, married with, ¿verdad? Yes. Ya, pero no, married va a estar acompañado siempre del tú. No. Aquí, Claro. married to. ¿Otra pregunta que se te venga a la mente? ¿No? ¿Cómo se podría decir, por ejemplo, mm, mm, yo trabajo por ejemplo, yo trabajo con Trabajar con. por ejemplo, I work with my coworkers. Exacto. Work with. Work trabaja con with. Okay. Ajá. Solamente son pocos los que son así, ¿no? Que sí o sí tienen que trabajar. ¿Alguna consultita, algo más? No. No, está todo bien. Regresemos ahora. Mira aquí. ¿Qué significa focus? Focus significa enfocarte. Enfocarte, ¿ok? Concentrarte en algo, ¿vale? ¿Cómo dirías lo siguiente? Yo no me enfoco en pequeños requisitos o en pequeños requerimientos. Yo no me enfoco en pequeños requerimientos. ¿Cómo diría eso? Ah, pues creo que no está compartiendo pantalla. O No, no no, sé la. aquí. Quiero que digas, yo no me enfoco. I. Estoy poniendo Mm, el whiteboard. ¿Se ve el whiteboard?
Sí, sí, okay. Okay. I don't focus. Focus Mm, en pequeños requerimientos. Focus solito, yo no me enfoco. Focus solito, yo no me enfoco. Pero si me voy a enfocar en algo, ¿qué preposición utilizaría? okay, okay. I don't focus on brief requirements. Brief requirement or small requirements, ¿ok? Requirements. Fácil. Entonces regresemos. Vamos a ver lo que es el backlog grooming. ¿Qué es el backlog grooming? The process of review. Vamos a aprender más verbos. Verbos son los que tienes que aprender. Tenemos el primer verbo que significa review. ¿Has escuchado el verbo review? ¿Qué crees que signifique review? Es como, es Revi, como, es claro, es que es la revisión, pero revisar. tienes. Muy bien, review, revisar. Por ejemplo, Elder, ¿cómo dirías? Yo necesito revisar las user stories. I need I, to review I the need user to review the users story. stories. Fácil. Prioritize. Vamos a escribir prioritize. Otro verbo que tienes que aprender. ¿Cómo se pronuncia prioritize? A ver, inténtalo. Prioritize. Priorizar. Yes. Prioritize. Ahora, profe, ¿estas palabras van a ser importantes para mí? Realmente sí, porque las puedes encontrar en artículos. Son palabras un poco más del trabajo, más profesionales. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo dirías lo siguiente? No es necesario priorizar las características básicas del programa. No es necesario priorizar las características básicas del programa. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo digo que no es necesario algo? Eh, it's not, it's It's not not necesario. necessary. It's not necessary Prior, to prioritize. To prioritize. Ahora, prioritize ¿cómo se decía características? characters. Fee, Okay. Future. features. Ahora, básico, basic. ¿Se dice features basic o basic features? Basic feature. Basic features. Ahora, ¿cómo se dice of the program o the program's basic features? Okay. The program basic features. Ahora, ¿el programa es un ser vivo? No. Entonces, ¿está bien como está o no? Yes. Entonces ya no tengo que modificar. Sería, it's not necessary, acá me comí la S, it's not necessary to prioritize basic features of the program. A ver, inténtalo. It's not necessary to prioritize basic features of the program. ¿Te diste cuenta? Congratulations. Excelente. Vamos a terminar con el último verbo que es refine. ¿Qué crees que sean refine? You know? Refinar, perfeccionar, ¿ok? Refine. Perfeccionar, mejorar, ¿ok? Dice que backlog grooming es el proceso de revisión, priorización y de perfeccionamiento ¿de qué? De items, de los artículos en el product backlog. Mira, entonces el backlog grooming es el proceso, ¿no? Todo ese proceso que te lleva de revisión, priorización y de perfeccionamiento. Entonces, es durante el backlog grooming. ¿Te das cuenta? Sustantivo. Es una palabra, un sustantivo. ¿Ok? Okay. What's mean grooming? Grooming depende mucho del contexto. ¿Ok? Por ejemplo, groom puede significar el que te acompaña a tu boda, por ejemplo, es el grooming. Grooming también puede ser acoso sexual de menores. O también en este caso que es la preparación.
¿Ok? Okay. Grooming, Entiendo. preparación. Por el contexto, ¿no? El backlog grooming. Ok, so we are going to stop here. Nos vamos a quedar aquí. ¿Tienes alguna consulta antes de continuar? Hoy hemos terminado lo que es el presente simple. Hemos aprendido ciertos verbos y hemos complementado con gramática extra. Preguntas, dudas que tengas, algo que desees que repita, que cambie algo. A ver, hasta acá todo está bien. Solo lo último nada más, tengo que repasar acerca Sí. de cuando utilizas, por ejemplo, cuando es un objeto, un animal, es diferente de un sujeto propio, de un sustantivo propio o de un sustantivo común también. Común. Eso lo voy a repasar. Ah, claro, eso que está aquí, esto que te expliqué. Mayormente los sustantivos propios son los nombres de ciudades, países, nombres de personas. Y Ok. todo lo demás es común, silla, mesa, esos sustantivos comunes. Los nombres son los únicos sustantivos propios, así de simple, para que no te confundas. ¿Ok? Bueno, ok. Listo. ¿Me compartes el whiteboard? Por Ah, favor. vale, le voy a tomar screenshot. Ahorita les voy a tomar screenshot. Ok, ya guardé esta. Voy a guardar esta también. Voy a guardar esta también. Voy a guardar esta también. Y listo. Ok, entonces nos quedamos aquí. Me comentas tu próxima lección. Ok, Ok. Muchas Bill, gracias. take care. Y yo, teacher. See you. Bye bye.